Esta mañana, como ya leyó Oliver, podemos ver una oración padrísima de Ana. Y pensando en esto y con todas estas palabras tan bonitas y tan elocuentes que articuló Ana, quiero que nos pongamos a pensar un poquito en lo que es imposible para nosotros, ¿no? Ahorita cantábamos Dios imparable, Dios de imposibles, ¿no? Esa letra tan bonita, porque todos tenemos de alguna forma una noción de lo que es posible y de lo que no es posible. En eso se basa nuestra vida. Cuando somos niños, como que esta línea es un poco más borrosa. Pensamos cosas que no se pueden, pero pensamos que sí se puede, ¿no? Pensamos que podemos volar, tenemos una imaginación espectacular. Entonces, trata de recordar algo cuando eras más pequeño a lo mejor, o en algún momento de tu vida, algo que tú hacías y que a lo mejor soñabas que de grande podrías hacer. Ponte a pensar tantito en esa cosa. Y puede ser música o escritura, o ¿no? A lo mejor tú eras de los que quería volar, ¿no? Y por eso se volvieron pilotos, ¿no? Pero piensa en algo que tú decías, a mí me encantaría hacer esto. Y en mi caso, a lo mejor ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero en mi caso, ese tema siempre fueron los deportes, ¿no? Yo no pensaba que iba a ser profesional en algo, sino depende del día. Yo iba a ser profesional en varias cosas, ¿no? Entonces, con esto en mente yo practicaba, con esto en mente yo jugaba, con esto en mente yo entrenaba, o sea, yo iba a ser profesional en las cosas que me gustaban. Y luego veía a estas personas que lo hacían en la tele y yo decía, pues claro, pues yo también, ¿no? O sea, ¿por qué no? Era algo que para mí era posible. Pero me cayó un balde de agua fría cuando vi la realidad. Tuve la oportunidad de ver en primera persona a unos profesionales, ¿no? Ya bastante joven tuve la oportunidad de ver un partido de la NBA en particular. Y entonces mi conocimiento cambió. O sea, lo que yo pensaba que era posible, de repente dije, órale, porque lo que para mí era imposible, estos cuates lo hacían con una facilidad tremenda, ¿no? Y lo que yo tenía de conocimiento del, no sé, tamaño de la cancha, la altura de la canasta y ese tipo de cosas, o sea, me impresionó muchísimo viendo estos cuates, por ejemplo, en el calentamiento, que echaban 20 tiros seguidos y la metían y tú así de, ¿cómo es posible, no? Luego los veías jugar y decías, ¿cómo brincan a esas alturas, no? Así chocaban con el tablero y cosas así que decía, ok, o sea, explotó mi mente. Y me hizo darme cuenta de que esa realidad para mí era algo muy lejano. Me di cuenta pues que era bastante malo o más malo de lo que yo entendía. Entonces, busca a lo mejor en tu vida algún ejemplo que te haya impactado, en donde tú hayas visto algo imposible. Porque todos tenemos una construcción de vida, ¿no? Formamos nuestras opiniones con base en lo que es posible y lo que no es posible. Y conforme vas creciendo, como que vas cayendo más en la cuenta de lo que sí en realidad es un sueño, es algo imposible, y de lo que sí es posible. Te vuelves un poquito más realista, decimos. Entonces basamos nuestra vida, basamos nuestras acciones en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer. Por eso muchas veces cuando puedes hacer muchas cosas, pues te crees mucho, ¿no? Y cuando no puedes hacer muchas cosas, a lo mejor no te crees tanto. Y cuando no puedes hacer las cosas, generalmente como que evitas ese tema, ¿verdad? Para no recordar que eres incapaz de hacer eso. Pero la vida se vuelve complicada, o ciertas situaciones de la vida nos hacen caer en la cuenta cuando nos topamos con algo que esto verdaderamente es imposible para mí. Y puede ser algo como conseguir un trabajo, puede ser algo como curar una enfermedad, algo en donde verdaderamente te topas con una pared que dices, híjole, esto sí no puedo, esto sí me supera. O sea, a lo mejor no te gusta, ¿verdad? No te gusta la sensación de decir, yo no tengo el control de esto, pero te das cuenta que esto te supera. Y es impresionante cuando tú entiendes que algo es imposible y de pronto ves a Dios hacerlo. Cuando ves que Dios hace algo que tú ya tienes por definición que esto es imposible, verdaderamente te cambia la vida. Porque en ese momento en primera persona entiendes quién es Dios y quién eres tú.
Y ese momento debe ser un momento muy impresionante. Creo que si has tenido un momento como esto, no es algo que se olvida fácilmente. Entonces vamos a orar para comenzar esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites como familia, Señor, reunirnos nuevamente. Te damos gracias porque tenemos acceso a tu palabra, Señor, porque podemos cantarte, Señor, podemos alabar juntos en familia, podemos exponernos a tu palabra, Señor. Y esta mañana te pido que tú aflojes un poquito nuestro corazón, que podamos ser sensibles a ti, Señor, ser sensibles a tu palabra, que tu Espíritu Santo esta mañana nos enseñe algo, Señor. En la situación en la que estemos, cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú nos muestres un poquito más de quién eres tú, que podamos ubicarnos, Señor, y que el resultado de esto sea que te alabemos con todo el corazón. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces cuando leemos una oración como esta que acaba de leer Oliver de Ana, venimos en el contexto de Elcana. ¿Se acuerdan que tiene dos esposas? Una tenía hijos, la otra no. Quería a la que no tenía hijos y pues estaba, ¿no?, amargada un poquito, ¿no? O sea, desesperada por este entendimiento de que ella no podía tener hijos. La amargura que veíamos la semana pasada es un reflejo de ese entendimiento que Ana tiene de que no puedo tener hijos y es algo que estaba fuera de su control. Era algo que ella no podía hacer nada al respecto, estaba fuera de su alcance y como veíamos es algo imposible para ella. Entonces cuando entiende esto, cuando demuestra el entendimiento, ¿verdad?, que no puede hacer nada, derrama su corazón delante de Dios y busca a Dios. Y vimos cómo pasa de no tener hijos a poder tener a su primer bebé, ¿verdad?, a este Samuel. Y lo lleva delante de Dios, se lo entrega por el voto que había hecho y lo dedica a Dios. Entonces, en esta circunstancia, para que entendamos un poquito el contexto, el pasaje que leemos esta mañana se me hace espectacular, porque viene después de que entrega a su hijo a dedicárselo a Dios, después de ver el increíble milagro que Dios ha hecho. Entonces, sabemos que de la abundancia el corazón habla la boca. Y veíamos que poquito se nos dice en la Biblia acerca de Ana y de su vida y de lo que pasó, pero con este capítulo nada más entendemos lo que ella tenía en su corazón. Y al desmenuzar sus palabras, todas las palabras de la oración, que es lo que vamos a hacer esta semana y la que sigue, nos vamos a quedar con la pregunta para nosotros mismos de si yo entiendo esto mismo que está diciendo ella. Pregúntate, ¿yo puedo opinar lo mismo que está opinando ella? O a lo mejor todavía no hemos visto a Dios en vivo. A lo mejor todavía no nos hemos topado con Dios en persona, ¿no?, en primera persona, y no hemos visto de lo que verdaderamente es capaz de hacer. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito esta oración en 8 secciones, ¿no? Por si estás tomando apuntes, anótalo. Y vamos a ver, como quien dice, un resumen de lo que trata la vida según Ana, ¿no?, la esposa de Elcana, mamá de Samuel. Hoy vamos a ver nada más 4, y la siguiente semana 4 secciones, pero es una misma idea para todos los que estén tomando nota y que lo puedan ir identificando, ¿ok? Entonces empezamos primero que nada con el versículo 1, dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Lo primero que quiero notar de su oración es el efecto que tiene en ella el entender la salvación. Y lo primero que debemos pensar es, bueno, ¿qué significa salvación?, ¿no?, y por qué la necesitamos. La definición de esta palabra tiene que ver con liberación. O sea, son 5 cosas que menciona la Biblia en cuanto a la salvación. Y es liberación, como cuando alguien te libera de una cárcel o de estar aprisionado. La siguiente es preservación. Es decir, no morir, que sigas vivo, ¿no? Tiene que ver también con seguridad, tu integridad, que estés seguro, la salvación. En cuarto lugar, tiene que ver con rescate, ¿no?, de un enemigo, de una situación de peligro. Y por último, tiene que ver con victoria, como en la guerra, ¿no? Te salva Dios de una guerra. Entonces, en estas 5 palabras gira la definición de la palabra salvación. Y la Biblia lo menciona mucho, ¿no?, y cada uno de estos significados aplica al contexto.
Pero siempre, cuando la Biblia habla de salvación, apunta hacia la salvación eterna, la salvación final, la salvación total, ¿ok? Y me llama la atención que Ana identifica la necesidad de hablar de salvación y entiende la fuente de esta salvación bajo esta circunstancia. ¿Cuál circunstancia? Que Dios le da a un hijo. Porque a lo mejor podríamos pensar, bueno, pues digo, le pidió a Dios un hijo y Dios le dio un hijo. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? O sea, ¿de dónde saca ella que esté hablando de la salvación? Entonces, solamente cuando te topas con el Dios verdadero y ves que hace un milagro tan grande y tan impresionante como el que hizo en la vida de Ana, es que ella se da cuenta y entiende la verdadera grandeza de Dios y la bajeza de ella misma. Entiende la diferencia entre lo que es Dios y lo que es ella en el momento que Dios hace algo que es imposible para ella. Y vemos esta misma reacción en muchos otros lados en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita de otras personas que tienen la experiencia de toparse con algo impresionante de parte de Dios y tienen la misma reacción. Acompáñame rápidamente a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, estamos viendo el inicio del Evangelio. Vemos el nacimiento, el anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. Tenemos a María y a su parienta Elizabeth. Llegamos al versículo 39, Lucas 1, 39, amén. Lo voy a leer tantito para que vean la reacción y vean lo que pasa en la vida de María y de Elizabeth. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces, saluda a María, ¿no? María saluda a Elizabeth, el chamaco le brinca, Juan, que estaba en la panza de Elizabeth, es llena del Espíritu Santo y dice estas palabras. Y María dice: ¿cómo? Si no le había dicho a nadie. Nadie sabía que estaba embarazada. Embarazada nada menos que del Espíritu Santo, y pues iba a tener al Señor, como dice Elizabeth. Ante esta situación, ante esta circunstancia, la respuesta de María dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y pueden desmenuzar también las palabras de María. Pero es la misma reacción. Dice: yo no le había dicho a nadie, ¿verdad?, que estaba embarazada. Es más, estoy embarazada del Espíritu Santo. Es algo impresionante. Y llega con Elizabeth y le dice lo que le dice. Y María lo primero que dice es que, reconoce a su Señor. Se regocija en Dios, mi Salvador. Y dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pone a Dios arriba y ella misma se pone abajo. Porque esa es la reacción cuando ves que Dios hace algo impresionante. Pero no es el único ejemplo, hay muchos. Vamos a ver otro, adelantito en Lucas 5, del 5 al 9. Entonces estaba ahí unas barcas, ¿verdad? Estaban todos los pescadores, eran pescadores de profesión, se dedicaban a pescar. Un pescador de muchos años, pues sabe más o menos cuál es la hora para pescar, sabe cuántos peces pueden salir, sabe qué región del lago, del mar es buena para pescar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí a Pedro, este experimentado pescador, y de repente llega Cristo, estando ahí con ellos, y le dice, ahora sí que nos metemos en la interacción, versículo 5, y dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, fue un mal día, ¿no? Había aire, están deprimidos los peces, lo que sea. Dice: no hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y se rompía la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense la escena, 2 barcas llenas de peces y estos cuadros así, por favor ayúdenos, ¿no? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es la misma reacción. O sea, para Pedro está sucediendo algo que nunca había pensado. Algo que para él, en su definición mental, esto es imposible. O sea, yo pescando toda la noche, no puede ser que de repente llenemos 2 barcas y se estén hundiendo. Y la reacción es: aléjate de mí, Señor. O sea, tú eres Dios, yo soy un hombre pecador. Entonces hay muchas similitudes en las oraciones de personas en la Biblia cuando se topan con Dios. Y puedes ver la de Isaías, la de David, la de Pablo, la de Job. Son oraciones en donde caen de rodillas y dicen: híjole, tú eres Dios y yo no soy nada. Soy una pulga, como decía Beto, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad hay muchas personas que han pasado lo mismo. Y cuando te topas con Dios, entiendes que necesitas salvación y que Él es el único que puede salvar, porque reconoces su santidad y reconoces que tú no eres santo, que tú no eres perfecto y que tú, o sea, tienes esa insuficiencia. Y cuando tú recibes la salvación de Dios, cuando tú reconoces de quién viene la salvación, el resultado, como leíamos ahorita con María, como leíamos también con Ana, es gozo. Dice: mi corazón se regocija en Jehová. Acompáñame a Romanos, que lo estudiamos largo y tendido, Romanos 5, para que te pongas a pensar. Esta es la reacción que yo tengo. O sea, ¿entiendo lo que ha pasado o no entiendo lo que ha pasado? Amén cuando lo tengan. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, ¿verdad? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entendemos que somos reconciliados con Dios porque estábamos en pleito por culpa del pecado, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. ¿No podemos sonreír más seguido? ¿No podemos decir estamos reconciliados con Dios? Amén, ¿no? O sea, es un gozo que viene adentro de decir gracias, Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador. Y es algo que no se puede ocultar. Ana también dice que mi poder se exalta en Jehová, porque yo sé, reconozco, entiendo de dónde viene mi fuerza. O sea, si estamos en pie, si estamos vivos, si estamos donde estamos, es gracias a Él, amén. Y si no te caes es porque estás sobre la roca, sobre tu fortaleza. Y es algo que debe ser real. Y eso lo menciona también el salmista en Salmo 18. Salmo 18, 1 y 2. Salmo de David. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. La misma palabra, ¿verdad? Salvación, el que me liberta. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. O sea, si nos despertábamos en la mañana y dijéramos: Señor, o sea, lo que sea que viene hoy, en ti. Tú eres mi fortaleza, tú eres la fuente de mi gozo. Qué diferente viviríamos, ¿no? Y si estamos conscientes de esto, como Ana, si somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestra boca también lo diría. Dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y a lo mejor, o sea, esto suena como un canto de victoria. Y en el contexto del pasaje podríamos pensar, bueno, seguramente estaba pensando en Penina, ¿no? Que esta malvada que se burla de mí porque no tengo hijos y ahora está feliz y está cantando sobre sus enemigos. O podemos a lo mejor pensar en Moisés, ¿no? Que en verdad su vida y la de todos los que estaban con él estaba en peligro. Acompáñenme a Éxodo 15.
Entonces están acorralados, viene el ejército más poderoso del mundo, el ejército de Egipto, y están arrinconados contra el mar. Y Dios le dice, no te preocupes, mira, abre el mar y cruza por ahí. Y el otro así de, no sé cuántos han abierto al mar como para ir al mogote rápidamente, ¿no? Pero o sea, es algo imposible, es algo imposible. Abre el mar, cruzan, y los egipcios dicen, pues ¿por qué no? Ya se secó el mar, pues vamos también nosotros, y ¡pum! Se mueren todos, ¿verdad? Se mueren ahogados. Dice el 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Otra vez, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Y pueden estudiar toda la canción, ¿verdad? Para ver todo lo que desparramó Moisés como resultado de la salvación de Dios. Entonces es una constante. Cuando Dios hace algo impresionante, cuando Dios te muestra quién es, cuando Dios te salva, el resultado es gozo. El resultado es alabanza. Cantar, decir es que no lo puedo contener. Es algo espectacular. Nuestra boca debe cantar las alabanzas de Jehová, porque Él nos ha dado la victoria de aquel que nos quiere destruir. Busquen también la canción de Débora y de Barak. Busquen todas las canciones de David. Todos cantaron por haber sido salvados. Nosotros también. Amén. Entonces la siguiente vez que cantes, ¿verdad? ¿Por qué me ha dado la victoria? Piensa verdaderamente, es que Él me ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y cantamos para que otras personas también se enteren de lo que Él nos ha hecho, de lo que Él nos ha salvado, ¿no? Entonces, si regresamos al cántico, que es la oración de Ana, y es una misma cosa, dice el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y es algo que yo creo que desde chiquito pasamos toda nuestra vida buscando refugio, buscando seguridad, buscando confianza. Si has tenido la desgracia de vivir en una situación no segura, si has tenido la desgracia de vivir en un ambiente de no confianza, es horrible. Es un sufrimiento, es una incertidumbre espantosa. Por eso desde chiquitos buscamos la seguridad con nuestros papás. Luego vas creciendo y como que cierta seguridad se basa en nuestras capacidades. No, yo sí puedo, entonces me siento seguro, ¿no? Cuando no puedes te sientes medio inseguro. O basas tu seguridad en tu carrera. Menos mal que tengo un título, ¿verdad? Y tú, bueno, está bien. O a lo mejor tu seguridad es en que tienes trabajo, o en que tienes dinero. O siempre buscamos algo que nos dé seguridad y confianza. Pero cuando te topas con algo que te rebasa, o eso en lo que estabas confiando se derrumba, se sacude tus cimientos, se sacude en lo que estabas pensando, entonces dices, ah, caray, no estaba tan firme como yo pensaba. Y Ana lo descubrió y nos lo cuenta. Dice, no hay santo como tú, no hay ninguno fuera de ti, ¿no? Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y cuando leemos la Biblia me encanta porque en Deuteronomio, acompáñame al capítulo 4, cuando Dios mismo habla de sí mismo, o sea, se me hace que tiene un sentido del humor padrísimo. Deuteronomio 4:32, amén. Imagínate estar platicando con Dios y que te diga esto, ¿ok? Dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, y si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. O sea, ¿en algún lugar del mundo has escuchado que alguien hace algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová Dios en Egipto ante tus ojos? O sea, ¿sabes de algún otro Dios que haya hecho estas cosas? Que te sacó de Egipto, que destruyó Egipto, que vinieron las plagas, ¿se acuerdan todo eso?
Le dice, ¿has visto a alguien más que haga esto? Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Y dice Dios, mira, no hay nadie que haya hecho lo que yo hice. Y nosotros podemos decir, bueno, pero yo lo quiero ver también. Bueno, puedes leer lo que dice la Biblia y puedes creer que pasó. Y puedes decir, pues no hay otro Dios como Dios. Puedes preguntar por otros lados qué han hecho otros dioses, ¿verdad? ¿Hay otro Dios que haya hecho algo semejante? O, si no lo crees, puedes esperarte, ¿verdad? Para que haga algo impresionante en tu vida. Pero no hay otro Dios como Dios. No hay un Dios que pueda hacer las cosas que Él hizo. También Isaías, acompáñenme, Isaías 43, del 10 al 13. Amén. Isaías 43, 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y está hablando Él, está hablando de Él mismo, ¿no? El Dios del universo dice, pues no veo otro Dios. ¿Dónde hay otro Dios? Como dice el 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, ¿qué Dios te va a decir lo que va a pasar y después hace que pase todo exactamente como Él dijo que iba a pasar? Para que sepas que Él es Dios. Y Él te está diciendo, yo soy Dios y no conozco otro Dios. O sea, todos los dioses con minúscula no son dioses. Entonces, hablábamos la semana pasada que Él nos ha declarado todo para que sepamos lo que va a pasar, para que conforme va pasando, digamos, espérame, Dios ya había dicho que iba a pasar esto. Se me hace que Dios es Dios. Dice, te lo dije para que creas que yo soy Dios y no hay nadie como Él. Para eso nos dejó su palabra. Entonces, debemos creerle, debemos dejar de buscar algún otro refugio porque Dios dice que no lo hay. No hay quien salve más que Él. Entonces, deja de buscar salvación en otro lado, porque solo Dios salva. Y debemos escuchar las palabras de Ana, que se volvieron palabra de Dios, ¿verdad? Y créelas. Lo dice el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Cuando tú sabes quién es Dios, te ubicas, te humilla, en el sentido no de que sino que tú entiendes quién eres tú y entiendes quién es Él. Y aún así, aún sabiendo que no podemos hacer muchas cosas, que hay muchas cosas que nos rebasan, habrá hombres que se creen mucho. Hay mucha gente que cree, ¿verdad? O le conviene creer que Dios no existe, que no hay un Dios que está al pendiente, que nadie me está revisando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Siempre va a haber personas que nieguen que no tienen todo el poder, aunque es algo muy fácil, de entender. No tienes el poder, no tienes el control, pero aún así hay gente, pues, que cree eso, ¿verdad?
Y la Biblia habla mucho al respecto. Acompáñenme a Proverbios 8. Proverbios 8:11. Y se parece mucho al proverbio que leímos en la mañana, ¿no? El 16. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, si tú no crees que Dios existe, si tú no tienes temor de Dios, no puedes pensar que eres un sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová te hace alejarte del mal, porque sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Entonces, las personas que son soberbias, que son arrogantes, que creen que son más importantes que Dios, pues la Biblia también nos habla un poquito al respecto. Y tenemos muchos ejemplos para que exploremos y digamos, a ver, yo quiero probar esto, espérate, eso ya pasó. Mira, vamos rápido a Daniel, capítulo 4, versículo 29. Hay un rey que se llama Nabucodonosor, que era el rey más grande de toda la historia, en términos de poder, en términos de territorio, de imperio, de grandeza terrenal. La Biblia nos dice que es la cabeza de oro de la gran imagen de la visión de Daniel. O sea, era el reino más grande de todos y Nabucodonosor era el rey. Y de repente se despierta y ve sus establos, ¿no? Así, ve su palacio y su territorio y dice, wow, soy lo máximo, ¿ok? Entonces llegamos a ese punto y dice el versículo 29. Y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No? Se está echando así, echando todas las porras, ¿no? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, diciendo, ¿verdad? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ya está hablando él, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, si tienes planes, ¿verdad?, de creerte más que Nabucodonosor, déjame te digo que está complicado, que puedas tener más de lo que él tenía. O sea, no creo que puedas llegar al punto en donde te creas suficiente como él. Y mira lo que le pasó a él. O sea, Dios lo humilló, le dijo, no estás tú, compadre, bajo control. Y era el rey del mundo. Era el rey del mundo literalmente. O sea, todo el mundo estaba bajo su dominio. Entonces, ¿para qué sufrimos si nos está diciendo la conclusión? ¿Para qué nos creemos mucho? ¿Para qué nos ensoberbecemos? Mejor hay que creer lo que Dios dice. Y regresando a la oración de Ana, dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios sabe todo. Y a Él le toca pesar las acciones. O sea, Él sabe todo. Y como veíamos la semana pasada, Él nos va a juzgar.
Y ahorita cantábamos que Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Y dice Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces ubícate, ve lo que dice la Biblia, créela y toma las palabras de Ana como un consejo, ¿no? Una sugerencia. Dice el versículo 3, no multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Entonces, ¿por qué hablamos lo que hablamos? Pues porque sale del corazón. Y si en el corazón te crees mucho, o sea, ubícate. Dios es Dios y vamos a estar delante de Él algún día rindiendo cuentas, ¿no? Y cuando tú lo conoces, no te puedes creer mucho, porque entiendes quién es Él. Y luego como que va un poquito más al fondo en los siguientes 2 versículos y aborda estas posibles fuentes de confianza que tenemos. Muchas veces basamos nuestra seguridad en cosas externas, ¿no? O sea, ¿por qué se cree mucho la gente? Dice, bueno, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Y decimos, ¿por qué se cree mucho la gente? No, el arco, porque pues tienes poder, el poder humano puede hacer que te creas mucho. Los saciados, quiere decir los que no tienen necesidad, pues porque tienen todo lo que necesitan o porque tienen dinero o lo que sea. O hasta los que tienen hijos, como Penina. Se creía mucho, estaba ensoberbecida sobre Ana porque tenía hijos. ¿Y qué hizo ella para tener hijos? Nada, es algo que Dios hace, ¿no? Y la Biblia habla ampliamente de esto. O sea, ¿en qué ponemos nuestra confianza? ¿En quién basamos nuestra seguridad? Vamos rápido al Salmo 20, 7 al 9. Amén. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Confías en carros, en caballos, ¿no? En un gobierno poderoso, en un ejército. O sea, ¿en qué confías? ¿En qué pones tu confianza? Timoteo, se los leo también. 1 Timoteo 6:17. Le está diciendo Pablo a Timoteo que le diga a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no confíen en las riquezas, o sea, confía en Dios. La semana pasada también, Wayne nos compartió Proverbios 3, no sé si se acuerdan en su testimonio, que se me hizo muy padre. Proverbios 3, 5 al 7 es algo que yo creo que debemos, este pasaje, saberlo de memoria, ¿no? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, no confíes en tu propia inteligencia, en tu propia prudencia. Mejor teme a Dios. Entonces, cuando entendemos que nosotros somos los débiles, que nosotros somos los hambrientos o los estériles, o sea, es decir, que entendemos que el poder, la provisión, todo lo que nosotros no tenemos poder, no viene de nosotros, viene de Dios. Si en nuestra vida reconocemos esto, entonces la gloria se la lleva a Dios, porque Él es el que hace todo en nosotros. Y sufrimos varios de nosotros, ¿verdad?, de una imaginaria autosuficiencia, y creo que es uno de los peores engaños en los que podemos caer, como que yo puedo. No puedes nada. O sea, no podemos ni decir si vamos a amanecer mañana. Entonces, depender de Dios es una de las cosas más increíbles, porque sin Él no somos nada, sin Él no tenemos propósito y sin Él no podemos nada. Quiero terminar con un pasaje en 2 Corintios, capítulo 4, que nos recuerda cuál era nuestra situación, nos enfoca en cuál es nuestra situación y nos ubica un poquito en cómo sobrellevar la vida. 2 Corintios 4,
6. Amén. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Se me hace increíble que Dios es el que resplandeció su luz en nosotros. O sea, Dios es el que permitió que nosotros conociéramos a Jesucristo. Amén. Y debemos entender que este tesoro, ¿no? Como somos vasos de barro, este tesoro está en vasos de barro. Lo valioso no es el barro, no somos nosotros. Lo valioso es lo que tenemos dentro, que es el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si nuestra confianza está puesta en Él, entonces, aunque sí, ¿verdad?, nos van a pasar cosas en esta vida, aunque estemos atribulados, en apuros, perseguidos o derribados, gracias a Él, nunca vamos a estar angustiados, nunca vamos a estar desesperados, nunca vamos a estar desamparados y mucho menos destruidos, porque nuestra confianza, nuestra vida, nuestra casa está edificada sobre la roca. ¿Amén? Entonces, esos son los primeros 4 puntos de la oración de Ana, y me impresiona verdaderamente como un milagro en su vida, porque es un milagro increíble. Llevaba toda su vida sufriendo porque no podía tener algo que ella quería. Ella quería tener hijos, pero en esa amargura, en esa angustia, en el reconocer que ella no podía hacer nada, buscó a Dios, y Dios le respondió. Y le respondió de una forma impresionante, como Dios lo hace, ¿no? Entonces Ana conoció en primera persona al Dios vivo. O sea, ya nadie le va a contar. Ella ya sabía que este era el Dios verdadero. Y es lo único que tenemos de su vida en la Biblia. Es que es espectacular, porque nos dice qué es lo que entendió. Y lo oró, y lo articuló, y lo puso en palabras espectaculares que podemos leer hasta el día de hoy. Entonces ponte a pensar en tu vida. ¿Dónde te encuentras tú? Quizá no estás enterado que necesitabas salvación. A lo mejor dices, no, pues yo estoy a gusto, estoy bien, ¿no? Si ves la definición, como veíamos al principio, de salvación, es liberación, preservación, rescate, seguridad, victoria. Y déjame te digo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios nos va a juzgar a todos. Entonces, si no sabías, sí necesitas salvación. Y el único que te puede dar la salvación es Jesucristo. Tal vez estás confiando tú en algo que hasta este momento no te ha fallado, pero créeme, te va a fallar, porque lo único que permanece para siempre es nuestro Dios. Entonces, cuando leemos lo que Dios nos dice, lo podemos creer, simplemente porque Dios lo dice, ¿no? O te puedes esperar hasta que Dios te demuestre algo, o que te demuestre que no eres lo máximo, o que no tienes todo bajo control, o que te demuestre que no eres invencible, o que eso en lo que tú estás confiado se derrumbe y digas, caray, se me hace que Dios tenía razón. Yo te recomiendo que le hagas caso a Dios simplemente porque es Dios. O sea, puedes creer en Él porque es Él. Y Él te está diciendo, no hay nadie más que pueda salvar más que yo. Entonces lo puedes reconocer hoy como la única fuente de la salvación por medio de lo que hizo Jesucristo. Dice Romanos 10, y lo pongo aquí para el que lo quiera leer, ¿no? Pero esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que dice Dios y esto es lo que debemos de decirle a todo el mundo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si no te has topado con Dios para entender que necesitas salvación, a lo mejor hoy es el día en donde tú puedes creer, en donde puedes decir, no sabía que necesitaba salvación, pero creo que el único que me puede salvar es Jesucristo.
Te recomiendo que no pase de hoy, que te acerques al final, que platiques con alguien, que te preguntes qué es lo que Dios dice, para que sepas cuál es su plan. Y los que ya hemos creído en Él, ¿no? Los que en teoría espero, ¿verdad?, que tengamos nuestra seguridad y nuestra confianza puesta en Él, ¿cómo se nota en nuestras vidas que entendemos quién es Dios? ¿Podemos decir mi corazón se regocija en Dios? Amén. O sea, ¿podemos decir que reconozco que mi fuerza viene de Él? Mi boca no para de cantar sus alabanzas porque sabemos quién es Él y sabemos lo que ha hecho en nuestra vida. O sea, mi dependencia absoluta y mi confianza está puesta en Él. Amén, ¿verdad? Espero que sí. Y nos vamos a quedar aquí a la mitad de la oración de Ana. Tenemos, si Dios quiere, otra semana, ¿verdad?, para meditar, analizar. Vuelvan a leer la oración. Y si en verdad en nuestra propia vida hemos visto la mano de Dios, hemos visto lo que es capaz de hacer, ponte a pensar qué ha hecho Dios en mi vida. O sea, tenemos ejemplos propios de donde Dios ha hecho algo imposible para nosotros, que dices, wow, esto sí es posible para Dios. ¿Qué oraciones imposibles te ha contestado Dios? ¿Qué oraciones contestadas han producido en ti adoración, de caer de rodillas y decirle, Señor, gracias? Si tienes esos momentos, piensa en lo que te hace sentir. Y piensa si te identificas con Ana, decir, es que Dios es lo máximo. Verdaderamente, ¿no? Si es así, te recomiendo que lo escribas. Así como vemos la oración de Ana, que veamos aquí la oración de cada uno de nosotros. Que lo escribas, ¿no? Algo que te recuerde ese momento en que te volviste fan de Dios. Dijiste, wow, Dios es lo máximo. En ese momento que te acuerdes y digas, yo ya sé quién es Dios. Yo ya sé de lo que es capaz Dios. Para que cada vez que lo leas, lo alabes y también lo puedas compartir con otros. Que compartas ese momento que Dios te demostró quién era y que lo único que provocó en ti era gozo y alabanza. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor. En verdad te damos muchas gracias, Señor, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros podemos ver tu mano en nuestras vidas, Señor. Te pido por favor que refresques nuestra memoria, que podamos recordar ese momento en que tú nos demostraste quién eras tú, Señor. Te pido por favor que seamos una iglesia que cante tus alabanzas, Señor, no porque está padre el ritmo, no porque es lo que hacemos el domingo, sino que esas alabanzas salgan del fondo de nuestro corazón. Que creamos quién eres tú y que lo vivamos, Señor. Que vivamos con ese gozo constante de saber que solo tú eres Dios, que solo tú eres el Dios que salva, Señor. Te pido por favor que otras personas escuchen nuestras alabanzas, otras personas escuchen de tus maravillas, Señor, y que nuestra vida sea un reflejo de que entendemos esto para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.